Hola, mi invitada es torera, mujer, colaboradora en algunos programas de radio y televisión. Es apoderada, coach y conferenciante. Autora del libro Mujer y Torero. Bienvenida, Cristina Sánchez. Bien hallada, Fernanda. Empiezo por preguntarte algo que para mí es muy impactante, que está relacionado con tu libro, ¿no? Que es la primera frase de este libro que voy a pasar a leer, que es como: mi madre me llegó a contar con mucha pena que cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, se pasó varios días subiéndose a una mesa de camilla y tirándose al suelo para ver si me perdía. Y la entendí. Tenía entonces solo 17 años. Y así empieza tu libro. ¿Qué has sentido en este momento cuando tu madre te comentó esto? Bueno, la verdad es que yo me he enterado de esto ya a una muy avanzada edad y me alegra haberme enterado a muy avanzada edad porque lo entiendo desde un lugar, desde la compasión, desde el amor y sobre todo en esa compasión al entenderla, pues ahí siento lo que pienso lo que tuvo que sentir mi madre con esa temprana edad. Ya tenía una niña, o sea, con 15 para 16 tuvo su primera hija y volver a pasar otra vez todo con esta segunda hija con 17 años. Entonces yo le digo, mamá, pero, o sea, te agradezco que me lo cuentes. Le dije, no llores, no pasa nada, porque creo que fuiste muy valiente. Y creo que ahí se abrió un proceso en mi vida que me enseñaste a tomar la decisión más importante de mi vida, que fue quedarme. Porque así empiezo mis conferencias también, ¿no? Y es, bueno, pues desde ese cariño, desde el amor y la compasión y desde el coraje de querer estar aquí, de querer vivir, de querer, bueno, pues dejar una huella, ¿no? En este mundo. Y así empezó todo un poco, que no, me imagino que no fue nada fácil, ni para ella ni para mí. Para ti. Por eso te he preguntado, porque cuando compré este libro, Mujer y Torero, esta fue la frase que me lo hizo comprar, o sea, que me impactó muchísimo. Por eso he empezado por ella, porque creo que es muy fuerte, o sea, que tiene aquí como, hay algo sutil, ¿no? Y a la vez muy, muy nítido, o sea, muy, ¿cómo te lo digo? Muy evidente, no sé cómo decírtelo, pero muy marcado en este vínculo que empieza todo tu proceso. Yo, al leer tu libro, yo tuve una percepción tal vez muy distinta de las demás personas, porque lo leí de una manera con otros ojos, con otras lentillas, ¿no? Como Sí. solemos decir, otras gafas. Este libro, Mujer y Torero, es un ejemplo que para mí es de valentía. Creo que aquí hablas de la mujer que eres, que fuiste, que eres, y del torero. Yo aquí veo como que un ejemplo de superación, ¿lo puedo decir? Sí, 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 claro. Yo creo que mi historia es un ejemplo muy claro de superación, es una forma de entender la vida que no ha sido fácil entenderla, es una forma de, porque, bueno, yo tuve que vivir con la mujer y con el torero y además en esa dicotomía, ¿no? En ese, bueno, en esa diversidad de personajes, ¿no? Mujer y torero que son tan antagónicos, ¿no? Mujer y torero. Entonces, pues aprendí, ¿no? Aprendí cuál era el valor de uno, cuál era el valor de otro, cuál era la necesidad de cada uno de ellos y el espacio y el momento que di a cada uno de ellos en mi vida. Entonces, por eso define el título. Es verdad que si lo lees, bueno, pues te puede parecer un título más, pero cuando lo lees el libro y entiendes un poco la historia, pues te das cuenta de que es muy poderoso también el título, no Yo, solo cómo empieza el libro. yo te puedo decir que hubo partes del libro que yo lloré, o sea, que es verdad, porque me metí mucho, me adentré mucho dentro de la historia, no solamente por tu trayectoria profesional, pero por la parte sutil y emocional que está como muy, muy marcada en este libro, y quien lo lee con otras gafas, o sea, que lo va a entender con una percepción totalmente distinta. Hay una pregunta que con este libro, Mujer y Torero, que yo me hago muchas veces, que me pongo o sea, que me ponga en tu lugar, y lo que te quiero preguntar es, ¿cuántas veces Cristina se perdió para encontrarse a sí misma?
Bueno, yo realmente creo que perdí la identidad cuando dejé el toro. O sea, dejé profesionalmente el mundo del toro. El mundo del toro, como al ser una profesión de alto rendimiento, es como un deporte de alto rendimiento en el que le tienes que poner todo. Cuando digo todo es tu vida, tanto lo psicológico como lo físico, eh, como lo trascendental, incluso, ¿no? Porque hay momentos en los que uno va a tirar de una fuerza superior a la que tiene. Y desde muy pequeña he comenzado en el mundo del toro, he estado dentro del mundo del toro, me dediqué profesionalmente y dejé todo y a todos. Y quiero decir esto, que cuando tú te dedicas a algo como propósito de la vida, como un sueño, o sea, yo tenía un sueño y era mi propósito, ser torero. ¿No era normal? Pues quizá no era normal, pero era el mío y era por lo que yo luchaba, y además con esas gafas de ingenuidad que te da pues la corta edad o la infancia y esa adolescencia, pues yo no veía lo que había detrás, veía mi sueño, veía lo que quería, veía que tenía un propósito en la vida, que era algo que me nacía, que sentía que quería hacer eso, que con eso a mí me transmitía una sensación de paz, una sensación de estar, una sensación de visibilidad. Yo he sido una persona, bueno, muy, 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 muy introvertida, hasta límites insospechados, muy introvertida, me ha gustado mucho, o sea, me ha costado mucho hablar con la gente, me ha costado mucho la comunicación, en el colegio incluso levantar la mano para decir algo que no entendía, o sea, jamás lo decía, y sin embargo, a través del toro, a través de la tauromaquia, sentía que todo eso se disipaba y me sentía parte de algo, y yo creo que es importante en la vida cuando tú empiezas a sentirte parte de algo. Y yo me sentía parte del toro, aunque hubiera todos esos juicios y prejuicios, ¿no? de que una mujer en el mundo del toro, yo no entendía esa parte porque mi ilusión era otra, mi sueño era otro, entonces esa parte yo o sea, no me hacía cargo de ella, yo perseguía mi sueño. Entonces, bueno, pues cuando yo me he dedicado toda la vida a esto, he estado entrenando, he dejado unos años en los que había que hacer otras cosas, pero yo seguía en el mundo del toro, he conseguido muchas metas y muchos sueños. Cuando decido dejar el toro, no, o sea, yo me desubico totalmente y pierdo mi identidad, porque mi identidad estaba en el toro, era Cristina Sánchez Torero, por lo que se me conocía, por lo que había luchado, lo que había conseguido, mi fuerza me venía de ahí, mi conocimiento me venía de ahí, y entonces mi entorno, mis patrones mentales incluso me vienen de esa formación tan intensa, tan fuerte, tan dura, de capacidad de superación todo el tiempo, de atravesar el miedo, porque el miedo no hay que superarlo, el miedo hay que atravesarlo, y estas profesiones te ayudan todos los días a superar ese miedo. Eh, la capacidad también de no echarte tan a la espalda todo lo que piensa la gente, porque si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Porque si tú te fías de todo lo que te dicen, no se puede, estás loca, no lo vas a conseguir, estás perdiendo el tiempo que te habrás creído, vas a hacer esto, vas a perder unos años preciosos, preciosos de tu vida. Entonces, todo eso, cuando uno decide parar y sales al mundo real, yo lo interpreto así como abro como una puerta y hago así, ¿no? Y todo lo que veo no tiene nada que ver conmigo. O sea, pero nada, o sea, ni desde mi entorno, ni desde incluso yo me dejo el toro, me caso, me cambio de país, tengo mi primer hijo, o sea, así todo en un año, ¡buah! O sea, Un imagínate cambio, o sea, el cambio vital, por decirlo de alguna manera, de dejar el toro, que para mí era una forma de estar, de ser y de sentir. O sea, que es que era mi forma de estar en el mundo. Entonces, ahí sí que me desubico y tengo que empezar a buscar a la mujer. Aunque nunca la he dejado, por supuesto, mi condición de mujer, y a mucho orgullo y mucha honra, la he llevado siempre. o sea, ¿cómo es vivir? O sea, en este libro yo creo que te has encontrado. Ujú. Sí, porque me daba mucho miedo hacerlo. Primero no pensaba en hacerlo, ¿eh? No pensaba en hacerlo. Lo que pasa que, bueno, con estas regresiones y este conocimiento personal en el que entré, ¿no? por circunstancias que seguramente iremos desarrollando a lo largo de la entrevista,
pues al final, oye, me dijeron, "¿Y por qué no lo haces?". Y yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? Porque decía, bueno, ¿a quién le va a interesar mi historia? Pues luego, bueno, mi historia es mía, ¿no? Al final, pero todos tenemos una historia que contar. O sea, el Estoy de descubrimiento es acuerdo. que todos tenemos una historia que contar y todos descubriríamos muchas cosas en esa historia que contamos y los demás nos descubrirían en esa historia que contamos. Entonces, creo que todos deberíamos hacer un libro de nuestra vida, incluso en una etapa en la que dices, bueno, ¿qué tengo que contar? Pues si te paras y piensas, y empiezas a analizar todo lo que llevas hasta el momento, hay tantas cosas que contar, o sea que creo que la historia de cada uno es bonito, es importante y bueno, el hecho de haber roto pues algunos tabús, de haber derribado algunos muros y de haber dejado huella de alguna manera en algunas personas para que se haga más fácil el camino, ya no digo para otros mejores, sino incluso para otras personas, ¿no? El abrir la mente o el demostrar que las cosas no son como siempre dicen, sino que pueden ser de otra manera, es siempre muy importante para aquellos que llegan. Hablaste ahí de una etapa muy importante de tu vida que en un año ha cambiado todo, incluso también la parte de ser madre. O Ujú, sea que hay algo, una historia aquí en este libro que tú refieres, claro, que es la parte de la maternidad, ¿verdad? Em, esa parte te resultó un poco complicada como mujer, em, y que nos concierne a todas las mujeres ese tema, ¿no? Em, que, ese tu primer hijo y esa fase fue muy complicada en tu vida, porque tú lo cuentas en tu libro, que tendrías que decir a otras mujeres que pasan por lo mismo que tú has pasado, em, de una manera más sencilla tal vez para que la gente nos entienda, porque en el fondo nos toca a todas mujeres. ¿Tú crees que por lo que has pasado hoy, en ese momento, hoy lo miras de otra manera? ¿O, o lo sigues llevando, como te explico, de la misma manera que lo has contado en este libro? ¿Lo sientes de la misma manera? ¿O lo has superado en esa forma del problema que has, de ese primer momento que has tenido, que no fue fácil, fue muy complicado en tu maternidad? Porque eres mujer torero y yo creo que la gente se asocia como "Ay, es un torero que no va a poder tener, que no va para seguir su trayectoria profesional, que no se va a dedicar a la familia o a los hijos". Yo creo que es un poco esa mentalidad. Pero no, tú has tenido ese momento, fue una fase muy complicada para ti, un cambio muy radical, cambios de país, cambios de todo, tu entorno cambia. ¿Cómo has llevado la maternidad en ese momento? Yo, mi primer hijo, bueno, mi primero y mi segundo, los dos hijos que tengo, han sido hijos muy deseados, ¿no? Quizá no me pasó lo que a mi madre le pasó con sus dos primeras hijas. Entonces, mis hijos han venido de un, como seguramente yo vine con mis padres, ¿no? Pero de un momento en el que yo quería tener hijos, había cambiado todo, había cambiado mi vida radicalmente y tenía que hacerme a mi nueva vida, pero se me juntó todo. Entonces quizá me vino como un poco grande el también ser madre, pero creo que también necesitaba, como siempre necesito en mi vida, situaciones, momentos, experiencias que me lleven a lo máximo, porque lo necesito. Soy una persona que me gustan los retos. Entonces, en ese momento que dejas el toro, dejas como de tener retos, ¿no? Es como la vida es muy plana, porque empiezas a ver a la gente normal, ¿no? Pues que va a su trabajo, que viene de su trabajo, que entonces yo ahí como que no me encontraba. Entonces, el hecho de tener un hijo era algo, Te ha descolocado. claro, no, pero era algo potente, o sea, necesitaba algo que dijera, bueno, pues el hecho de tener un hijo es una de las cosas como más grandes que te pueden pasar, ¿no? Como mujer y como parejas, ¿no? Tanto padre y madre. Entonces, bueno, le tuve, pero claro, no hay manual de instrucciones como casi nada en la vida. O sea, Ujú. las etapas de la vida vienen y uno las va cogiendo Sí. o va cogiendo esas experiencias como buenamente puedes y con, pues eso, con todos esos patrones que cargamos y tal. Entonces, yo era una mujer muy libre de hacer muchas cosas, de enfrentarme a lo que fuera y no me daba, me podía dar miedo, pero tenía el coraje de superarlo. O sea, una mujer que necesita retos constantes. Entonces, te viene un hijo y eso es un reto muy grande, pero, no, pero como que te corta muchas alas, ¿no? De una mujer que ha viajado, que ha ido, que ha venido, que hacía 1000 cosas al día, que entonces te viene un hijo y te tienes que dedicar a ese hijo
porque ese hijo necesita de ti, o sea, es una prolongación tuya durante un tiempo. Entonces, el hecho de parar, ya fue, de cambiarme de país, pues es todo, ¿no? Porque cambio mi casa, me voy a otro país con otra casa, es otra cultura, aunque sea muy parecida, que era Portugal, pero es otra cultura. Tengo que empezar a relacionarme desde otro lugar al que me relacionaba. Toda mi gente era del Toro, salgo de ahí, no tengo amigos, no tengo un círculo de gente con la que yo pueda hablar, pueda estar, porque mi gente ya estaba ubicada en otro sitio. Entonces todo eso me costó y a eso le añado tener un hijo que también fue, pues, oye, ¿Eso de tener tu hijo, el primer hijo, te ha llevado como a alguna depresión, posparto, sí, alguna cuestión en ese sentido? O sea, de esa parte más de gestionar esas emociones, sí, ese tema más complicado que nos eso toca a es un nosotras mujeres. tema muy hormonal y muy de ciclo. Al final es como que entra dentro del proceso o puede entrar dentro, porque yo con mi primer hijo sí me pasó, con el segundo no. Y sí, una de las cosas que me daba un poco miedo ir a por mi segundo hijo era no pasar la depresión, porque yo era como muy consciente de la depresión que estaba pasando y de las cosas que hacía, que, o sea, cuando salía como de la depresión, era como, yo he sido capaz de hacer esto, pero ¿sabes cómo he sido capaz de hacer esto? Pues con mi suegro, que venía el hombre súper contento a ver a su nieto, y yo le hacía quitarse los Esos zapatos, zapatos. lavarse las manos, quitarse todo y ponerse de limpio para tocar, como si entrara al quirófano el pobre, y el hombre lo hacía cada día que venía. Entonces, cuando yo me tomaba cuenta de aquello que estaba haciendo, porque claro, era pues, mi subconsciente, aquello que trabajaba, era un tema hormonal, porque el ginecólogo me dijo, mira Cristina, hay a mujeres que las pasan, a mujeres que no. Y yo dije, pero alguien, ¿por qué no? Esto no se cuenta, esto se tiene que contar antes, esto te puede pasar no para que no tener hijos, no, no, pero para saberlo y Para también de estarmos alguna manera conscientes, ¿no? preparada, o sea, Preparadas. soy consciente de que me puede pasar esto y estar preparada, porque yo no entendía, me daba miedo coger el coche, o sea, soy una mujer súper independiente desde muy joven y me hacía Portugal, España, bueno, Portugal, España y me he recorrido toda España, toda Portugal con el coche muy independiente y claro, me daba miedo coger el coche, no podía llevar a mi hijo en el coche. O sea, imagínate, porque además me veía incapaz porque decía, me voy a dar un golpe. Entonces dejé En de ese coger el coche. momento, ¿cómo has gestionado todo? ¿Qué hiciste? O sea, ¿has tenido como que acompañamiento psicológico, algo especial para que superaras ese momento? Nunca he tenido acompañamiento psicológico, nunca, O sea, que las jamás. cosas fueron O sea, he fluyendo sido autodidacta en en todo lo que he todo. hecho en mi vida. He sido autodidacta, incluso todo el conocimiento y el crecimiento personal a lo que ahora me estoy dedicando y me he desarrollado en ello, lo he hecho precisamente con la pregunta de cómo he logrado hacer esto. Sin ningún tipo de herramienta, solo con el hecho de primero tener un propósito, o sea, quería ser torero, era la ilusión, pero después de que he dejado eso, ¿qué me ha quedado a mí de esos valores que el mundo del toro me ha dado? La constancia, el sacrificio, la capacidad de superación, la humildad, porque a mí el toreo me ha dado mucha ¿Verdad? humildad, jamás me he creído nada porque al día siguiente venía otro reto y si no, un día podía Una estar tarde abajo, otro día diferente, o estar sea, arriba, sí. entonces nunca me he creído diferente, pues la humildad, yo creo que he tenido siempre mucha asertividad con la gente, he sido muy humana dentro de todo eso. Entonces, todo eso, o sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo he logrado yo esto? ¿Cómo he logrado conciliar las dos partes, ¿no? La mujer, el torero, el miedo, el sacrificio, el esfuerzo, cuando me he caído, cómo me he levantado, dónde he ido a buscar, ¿sabes dónde he ido a ¿Dónde has buscar buscado, eso? por ejemplo, dónde ibas a buscar la fuerza para levantarte en tardes que nosotros sabemos y tenemos conciencia que ni todas las tardes son iguales? Y Mm. como tú decías muy bien, hay tardes buenas, otras que no tan buenas. ¿Dónde ibas a sacar esa fuerza para el día siguiente volver a la carretera y volver otra vez a torear? Bueno, era un impulso y yo digo que eso a mí me viene de cuando yo no soy nada en la vida, soy un espermatozoide que anda por allí buscando agarrarse y no irse. Entonces, de ahí, yo digo, desde ahí se empieza a cultivar y se empieza a hacer mi modo de estar, ¿no? Mis patrones ya desde ahí se empiezan a hacer y, o sea, yo he querido quedarme en la vida y no me ha sido fácil, yo he sufrido para quedarme. O
O sea, he sufrido para quedarme aquí. Entonces, por eso digo, yo voy a buscar la fuerza ahí. O sea, yo dije que me quedaba aquí para hacer algo en la vida, ¿no? Y para hacer algo, o hacer o ser alguien importante, entre comillas. No digo Sí, importante de grande, sino sí, sí. importante en mis En tus propósitos, en mis propósitos. propósitos. De aportar De algo a los aportar, demás, de dejar huella, dejar tu huella. dejar huella en la humanidad, en la vida. Sí, Entonces, pues ahí, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes un propósito y es algo totalmente, o sea, es tuyo, es lo que sientes y es como tú eres capaz de relacionarte con el mundo a través de la tauromaquia y lo que te da el toro, esa sensación no te la da nada ni nadie y es una sensación como que necesitas y es ir a buscar otra vez ahí. O sea, yo estoy aquí, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto, no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me ha llevado esto? ¿Y qué he aprendido de esto? Pues mañana esto no lo voy a hacer otra cosa. Entonces, buscar el reto en la caída. O sea, me he caído, ¿qué he hecho para caerme? ¿Para qué me ha pasado esto? Voy a hacer esto. Entonces, buscar siempre un para qué, intentando buscar el por qué voy a hacer lo siguiente el día, ¿no? Entonces, he ido siempre a buscar como el amor propio. Yo creo que el amor propio es una palabra que la utilizamos de una manera muy banal. Bueno, yo es que tengo mucho amor propio. No. O sea, quiero decir, yo he buscado el amor propio porque ese amor propio es el que me ha levantado. Cuando me caí, he dicho, no, Cristina, esto pasa, pasa. ¿Qué es lo que ha pasado para que estés aquí? Y siempre he intentado pensar, vale, si he entrenado así, 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 quizá no ha sido suficiente. Pues quizá mañana tengo que entrenar así, así, así. Y irse poniendo límites y ir atravesando ese miedo, ¿no? Y yo siempre digo, el mirar al miedo de espaldas. Tú le vas viendo, le vas viendo, le vas viendo, pero cuando ya le ves de espaldas, él dice, ya, ya, ahora, y ya vas a ver otro en claro, en el el pasaje siguiente, en el siguiente, ¿no? pasaje, sí. Entonces, pues ahí yo creo que lo voy a buscar en ese amor propio que me caracteriza y lo puedo decir ahora que tengo 50 años, 55 años, perdón, 55 años, un poco esa huella que ha quedado en mí me lo ha dejado en todo, En porque todo. incluso ese patrón se lo he pasado a mis hijos. Siguiendo hablando del toro, eres la primera mujer a salir a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? ¿Cómo es vivir con esa responsabilidad en la historia de la tauromaquia? Pues mira, es bonito porque cuando tú adquieres ese nivel de responsabilidad es porque lo que estás haciendo dice algo, tiene que ver algo con el mundo mucho más allá de ti. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento, pues era algo que iba mucho más allá de mí, ¿no? Podía ser la primera mujer que lo conseguía, pero no solo eso, sino yo veía todo el esfuerzo, todo el trabajo que había detrás, todo lo que había vivido mi padre conmigo, y que llegara ese momento de que me pusieran en Madrid, de que, o sea, es que hasta, claro, se ve la puerta grande, que uno sale por la puerta grande, pero todo lo detrás, o sea, he sido siempre tan consciente de todo lo que había detrás, pero me ha durado tan poco porque mi padre siempre me ponía como los pies otra vez en el suelo y me decía, vale, mañana empieza otro nuevo día y lo de hoy no ha servido para nada. Entonces, muy bien, me daba un abrazo y me decía, mañana a las 7 a entrenar otra vez. Entonces, yo creo que mi padre en eso me ha cultivado mucho. Me ha cultivado mucho en esa madurez mental y en Mental. ese amor Y en esa propio, disciplina también, en ¿no? esa disciplina, pero fíjate que llegó un punto que tanta disciplina tú cuando esas fortalezas, esos valores no los tienes regulados, los tienes en un nivel muy alto, te dañan mucho. Entonces, porque hay un momento en mi vida que he dicho, bueno, Cristina, por favor, tienes que, o sea, no puedes vivir así, con todo lo que hago, todo lo que hacía, porque ya no lo hago desde ese lugar, todo lo que hacía era, lo tengo que hacer, lo tengo que conseguir, pero no eso, sino que tengo que ser la mejor, tengo que dejar aquí mi huella, entonces llegó un punto que tanto exceso de disciplina y de constancia, o sea, llegó un momento que Que dije, colapsas, ¿no? sí, o sea, me tengo que permitir parar y mirar. Y llegó un momento que colapso, pero que colapso porque llevo para adelante muchas cosas desde que tenía 14 años hasta casi mis 45, ¿eh? Que Que es fue mucho. cuando me di O sea, cuenta. Es mucho tiempo vivir siempre y aunque me haya ido del toro, digo, afortunadamente, como que la gente todavía te ve como un icono, sí. entonces todo lo que hago, o sea, yo me dediqué luego al mundo de la comunicación, estuve mucho tiempo, 20 años en radio, en televisión, presentando actos, presentando otros programas de televisión, presentaba un programa de televisión que me encantaba, que se llamaba Háblame Bajito, del tema humano de los toreros. Entonces, bueno,
tuve una firma de ropa, una firma de ropa se llamaba Cristina Sánchez, donde trabajábamos mis hermanas y yo y hacíamos todo, o sea, yo hacía todo, comprábamos las telas, los botones, o sea, todo. Tenía gente que trabajaba conmigo, pero lo llevaba todo hacia adelante, más la televisión, más mi familia, más... Entonces, y hacerlo bien, porque donde caías, o sea, hombre, eres Cristina Sánchez, o sea, donde caía era Cristina Sánchez, aunque, y afortunadamente, ¿no? Porque yo siempre doy gracias a la vida, porque el respeto y el cariño de la gente, que yo a veces digo, ¿cómo se acordarán de mí si hace tanto tiempo? Pero al final luego te das cuenta que has ido haciendo cosas y que has estado siempre ahí desde otro lugar, desde otro punto de vista, vamos, y al final has ido siempre aportando un granito de arena a aquello que has hecho. Entonces sí que es verdad que llegó un momento que colapsé y no quería seguir viviendo así. Digo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿dónde me va a llevar todo En esto? ese momento has llegado a un vacío, o sea, que ahí has como sentido ese vacío en tu vida. Sí, sientes como un agujero negro. Un vacío, sí, ¿no? Vemos que hay un Sí, vacío ahí, que es algo está como vacío, una... como... O sea, igual que ahora, o sea, tengo una mentalidad como, o sea, siempre he tenido mentalidad ganadora, pero con mucho esfuerzo y mucho ten cuidado, va a pasar esto, va a pasar, ten cuidado. O sea, una mentalidad dentro del controlar todo, porque Sí, ahí tú lo intentabas controlar todo, sí, ¿no? y controlar todo es muy difícil, es muy cansado, es agotador y es una patata porque no te lleva a ningún sitio bueno, quiero decir. O sea, y durante tantos años, o sea, sí que mi amor propio, mi disciplina, porque tengo mucha disciplina en todo lo que hago, tengo disciplina que creo que es fundamental, o sea, la misión, para mí, cuando te decía misión, o sea, visión, yo siempre digo que es visión, misión y propósito. Y la misión es la traducción de la disciplina. Para mí eso es fundamental. Y luego está el propósito, que es lo que te sujeta pues eso, el amor propio, la constancia, los momentos duros cuando vienen, ser capaz de sostener aquello, y eso ya es el propósito, ¿no? Y la visión es, o sea, todo lo que yo veía cosas que la gente no veía, pero yo las veía. Pero cuando tienes esa carga tan grande durante tanto tiempo, tantos años, y algo tan difícil, cuando tienes una familia también, ahí sí que es verdad que empieza a haber, pues eso, se empiezan a hacer agujeros en el vaso y a salirse toda la fuerza, la energía, y ahí o sea, me costó, y es verdad, me encuentras como, eh, ¿para qué hacer tanto, no? La En un bucle, multitarea ¿no? esta, Sin ¿para qué salida. tanto? Si no, o sea, yo no, o sea, como no voy a solucionar todo lo del mundo, ¿no? Ni voy a ser mejor ni peor, sino al final buscar un equilibrio en todo. Creo que buscar el equilibrio, y también te lo da la edad, te lo va dando las facetas de la vida, lo que vas aprendiendo, creo que las experiencias son muy importantes. Está muy manido ahora lo de no se hacen las cosas bien ni mal, se hacen bien y la experiencia que te da, lo de cuando te... No, las cosas se hacen bien y también se hacen mal. Quiero decir, y claro que se aprende. De lo bueno, yo digo, de lo bueno sacas la felicidad, los momentos de felicidad, los momentos gratos, que eso es muy bonito, muy agradable, eso es agradable sentirlo. Y de cuando las cosas no salen, aun habiendo puesto todo, no significa que porque pongas todo mi amor, toda mi disciplina, todo el coraje, vayan a salir. Pero sí que la vida me ha enseñado a disfrutar de todo lo que he aprendido, aunque no se llegue No sé, a la cúspide. O sea, vale, yo voy a subir la montaña, quizá no llegue al último metro de la montaña, pero voy a disfrutar todo este camino, ¿no? Y en claro. ese camino encuentras millones de cosas que te aportan, que necesitas, que superas y que ayudas a otros. El coach transpersonal ahí, o mejor, el coaching transpersonal te ayuda con a hacer ese recorrido en tu camino. Sí, lo que primero me ayudó mucho fue la programación neurolingüística. O sea, toda la ingeniería entender toda la ingeniería que tenemos en la cabeza, que es, bueno, yo no la entiendo todavía, ¿no? Los neurocientistas, y me Lo podemos encanta. ver como un reloj por dentro, toda esa maquinaria, o sea, que Creo que un nuestra reloj mente, o sea, es muy fácil de no, entender para lo que tenemos. no, porque ahora me vino eso a la cabeza, o sea, que cuando hablaste de maquinería me imaginé, Sí. estaba como que viendo una imagen del reloj por dentro, o sea, todo ese funcionamiento, toda esa maquinería que está por dentro del reloj que nosotros no lo veíamos, pero está ahí.
Imagínate los millones de neuronas que tenemos en la cabeza y que mueren y nacen y están entrelazadas. Yo siempre digo, pues es como un árbol, ¿no? Y la copa del árbol y todas las raíces que van por debajo y se va haciendo otro y se va haciendo otro, entonces todas esas neuronas, todas las zonas que se nos van encendiendo según pensemos una cosa, otra, el prefrontal, el lado izquierdo, el derecho, la amígdala, ¿no? Que es la que se encarga de todas nuestras emociones y muchas veces están secuestradas, que muchas depresiones vienen por el secuestro de la amígdala. O sea, todo esto, imagínate, entenderlo, pero lo he llegado a entender, es un trabajo, un entrenamiento muy grande, muy bonito. Sigo a muchas neurocientistas, aparte de los cursos que uno va haciendo, pero lo que te decía que la programación neurolingüística me enseñó a entender, ¿no? Porque te enseñan a entender los patrones, cuáles son nuestras creencias, aquellas que te impulsan, aquellas que te debilitan. Esta pirámide, la pirámide que nosotros tenemos, ¿no? Para tener todos nuestros escalones alineados para en cualquier cosa, circunstancia o incluso un trabajo que vayamos a afrontar o a decir que sí o que no, poder todo la pirámide de los niveles neurológicos, que es súper importante tenerla alineada para cualquier cosa que vayamos a afrontar en la vida. Entonces, bueno, todo esto es un trabajo muy, muy duro, porque te das cuenta de muchas cosas que dices, madre mía, la que he liado en este momento y al final salí, ¿no? O cómo he hecho esto. O a veces yo incluso me llego a cuestionar la dureza que tuvo mi padre conmigo, pero es que yo la he tenido con mis hijos. Y si yo hubiera sabido antes esto, a lo mejor con mis hijos hubiera sido un poco diferente, un poco diferente, pero el patrón de mi padre que le volqué en mí... Se te ha pasado a ti, claro, que es esa carga, esa lealtad que llevabas con claro, él, al final es como que, bueno, tú tienes esto y que está muy bien, pero en algunos sentidos creo que hay que tener un poquito eso. Me ha dado mucha apertura de mente, el hecho de viajar, de conocer mucha gente durante mi profesión también, me ha dado, bueno, pues yo creo que una amplitud de miras bastante grande y luego aprender a conocerse. Y ahora yo estoy como muy orgullosa de mis hijos, porque tienen mucho de su padre y mío, de los dos, porque estamos como muy en la misma dirección de la educación y de lo que hemos pasado en la vida. Pero en algunos momentos digo, joder, qué dura. O sea, me estaba quejando yo de mi padre y digo, madre, hijos, perdonarme ahora en vida, perdonarme, por favor. Digo, voy a intentar. Pero sí, bueno, yo creo que es muy importante conocerse, descubrir nuestros patrones, esos que hemos adquirido a lo largo de la vida, pues por primero nuestros padres, luego pues todas esas personas que han estado a nuestro alrededor, como puede ser nuestra enseñanza en el colegio, nuestros amigos, en fin. Y luego tú te vas siempre juntando con la gente que está con tus mismas ideas, ¿no? Y al final acabas siendo siempre lo mismo y es bonito abrirte, ¿no? Y ver mucho y luego, bueno, tú puedes tener tu... Y compartir otras ideas diferentes, ¿no? Y beber de esta fuente. Yo así no lo veo, o sea, que es importante que abrir el corazón, mirar otras perspectivas, otra gente que tiene una opinión distinta y ahí absorber lo bueno eso es fundamental. Todo eso. El hecho de un poco sostener esas conversaciones incómodas, por decirlo de una manera suave, es difícil y es creo que una de las cosas que al ser humano más le cuesta, ¿no? Porque tú tienes tus ideas, las has pasado por tus patrones, ¿no? Por tus patrones mentales, por tus creencias, tal, y sacas tu conclusión. Pero es que tú, igual, en la misma experiencia, sacas otra conclusión totalmente distinta y no es ni mejor ni peor, pero sí que es distinta. Pues que está relacionado con las creencias de cada uno. De cada uno, por eso todo, pues como nos educamos, la gente que está a nuestro alrededor, lo que vivimos, no será lo mismo, pues, una persona que no tenga ninguna carencia pues de comida, de lo fundamental hoy día en la vida, que los chavales que pues no tengan, que tengan esas carencias, incluso de poder comer, llevarse un trozo de comida a la boca cuando tienen hambre. Entonces, bueno, toda esa parte también me la cuestiono mucho y me preocupa y me ocupa en la cabeza, ¿no? Toda esa parte. ¿Cómo haces para apagar ese ruido mental? Porque hoy vivimos mucho del tema del bienestar, que está muy de moda, desarrollo, alto rendimiento, o sea que vivimos está todo muy de moda. ¿Cómo haces para pulsar y apagar ese chip? Que ahora, Cristina, ya te vas a desconectar. ¿Cómo lo haces? Porque yo muchas veces no lo puedo hacer, o sea que tengo alguna dificultad
alguna dificultad en determinados momentos de poder como que, vale, vamos a pagarlo un momento. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues todo esto que te comento del conocimiento personal y el crecimiento personal, al final es llegar a una conclusión, que es esa, ¿no? De decir, vale, el mindfulness, ¿no? El aquí y el Y ahora. ahora, Yo he estado muy preocupada siempre de lo que había pasado, del momento actual y o sea, la línea de la vida corría todo el día en mi cabeza. Entonces, eh, o sea, el aquí y el ahora yo creo que es muy importante para todos. Es verdad que hay que ver el pasado porque nos ha traído hasta aquí, qué es lo que ha pasado, si podemos mejorar o podemos fomentar todo lo que traemos, pero no hay que estar en el futuro. Y todo está muy de moda, pero muy de moda de aquí para para afuera. afuera. Pero de No, aquí aquí para para adentro, adentro, nada. nadie se... No, ay, ¿cómo lo...? Pues trabajando, pero ¿cómo que trabajas siempre? Pero trabajando, hay que trabajar, hay que entrenar. Tú quieres tener bíceps, pues tienes que ir al gimnasio y poner el músculo, pues el músculo del cerebro se trabaja. Y todas las emociones se trabajan, todos los estados mentales se tienen que trabajar, el miedo se tiene que trabajar, la resistencia se tiene que trabajar, la persuasión, la afectividad, al final todo se tiene que trabajar. Y apagar todo eso es disfrutar de cada uno de los momentos. Pero cada día que te levantas, cada día que comes, cada día que tienes una cama para acostarte, o sea, hay mucha gente que no... Pero no te tienes que acordar de la gente que no tiene nada para tú estar bien, que es muchas veces lo que dice la gente. No, no, no. Es dar gracias de lo que uno tiene, por poco o por mucho que sea. Simplemente con tener la vida para levantarnos. Entonces, cuando yo entiendo que después de todo lo que he pasado, a los desafíos que me he enfrentado, a los peligros que me he enfrentado, y eso, o sea, estoy aquí, eh, tengo una carrera, tengo una familia, tengo unos hijos, tienes trabajo, que tienes que lucharlo mucho, que tienes que trabajar mucho, pero yo consigo desligar mi mente entendiendo el aquí y el ahora. Ahora estamos aquí, ¿no? Vale, pues cuando estamos aquí estoy disfrutando el aquí y el ahora. Yo antes estaría pensando, ay madre, tengo que hacer la compra, pero después de hacer la compra en la plancha, los La niños van a cena, venir, la la cena, comida. tal, pero no he barrido esto, pero he hecho lo otro, pero mañana el trabajo. No. Entonces, he entendido que cuando mi mente está en un sitio, está. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Esto. Pues estoy disfrutando de esto. Estoy disfrutando de esto. Entonces, desligar no es solo porque la mente no se desliga y dices, no voy No, a no, pensar no. en nada. Y dice la gente, Imposible, es que yo no imposible. puedo no pensar en nada. Es que nadie puede no pensar en nada. O sea, eso todavía no está demostrado científicamente que nadie se pueda quedar. Hasta mismo cuando meditamos lo hacemos en mindfulness, o sea, que la mente Tú está ahí, el estás pensando, pensamiento, claro, claro. porque yo digo, para yo relajarme, empiezo a meditar, hago la meditación del escáner, ¿no? Desde los pies tal, pero ahí estoy pensando en mis pies, estoy pensando en mis tobillos, en mis rodillas, en mis caderas, o sea, estoy Te voy a pensando contar en algo. algo. Yo empecé a hacer la de la compasión. A la de la compasión, Sí, sí. yo A mí empecé a la hacer la de compasión me compasión, encanta porque sí. es Yo empecé a hacerla. porque cuando tú empiezas a sentir compasión, la compasión está muy mal entendida, o sea, que la compasión la gente se cree que es que te da pena el mal de los demás, ¿no? No, O no. sea, al final la compasión es algo tan bonito que cuando tú logras entenderla y empiezas a trabajar desde ahí y empiezas a entender a las personas, que cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos nuestra mochila, tenemos nuestros problemas, todos, el más rico, el más pobre, el más mediano, todos. Entonces, cuando tú empiezas a entender a la gente desde ahí, no es ponerse solo en sus zapatos, sino es estar con ellos ahí. Una empatía, o sea, y ahí empieza Claro, también la empatía, yo la creo. empatía es una cosa, ¿sabes? Pero La sí, resiliencia esa es es otra, otra, pero yo creo y que ahí también lo que pasa es que hay hacen un parte, poquito, sí, sí, hay hacen parte de parte, todas sí. ellas, pero la compasión, cuando la gente logra tener, o sea, logramos trabajar desde la compasión y Aceptar lo que nos pasa, actuar y aceptar actuar eso. desde ahí, cuando tú ves a alguien que necesita de ti, sin necesitar, necesita de ti y eres capaz de dárselo, pues es muy bonito, es bonito. Y el desligar es, pues eso, disfrutar de los momentos que estás en el aquí y ahora. Buscar un trabajo que te guste, porque es tu trabajo, yo siempre digo, es que el trabajo normalmente es para toda la vida, a lo que te vayas a dedicar, pues al final lo estás desarrollando mucho tiempo de tu vida, pasas muchas horas en el trabajo, por eso hay que disfrutar, pero da igual lo que sea, porque la gente, no sé, cuando tú hablas esto, claro, es que a mí me gustaría viajar, ya, pero eso no es el trabajo, o Trabajo. sea, tenemos que ser conscientes, actuar desde la lógica, desde el propósito y desde la conciencia de decir lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Ser conscientes de todo eso, porque
no se trata, porque si tú estás toda la vida viajando, cuando llevas un año viajando te vas a cansar y vas a decir, ya no quiero viajar. Quiero hacer otra cosa. Quiero hacer otra cosa, estoy harta de coger la maleta, de coger aviones, de coger el coche. Entonces, el ser humano se cansa de todo. O sea, y con mucha facilidad, o sea, que nosotros nos aburrimos. O sea. Por eso que siempre uno, por eso a mí la inteligencia emocional, la IA, que está muy bien, pero la inteligencia emocional creo que es una cosa tan importante que se impartiera desde una temprana edad, desde los niños en el colegio, en las guarderías, empezaras a tener empatía, a trabajar en equipo, a esa inteligencia emocional que cuando eres mayor la necesitas, empiezas a buscarla y haces ese recorrido que dices, jolín, si esto lo tienen los niños y empiezan a tenerlo en su infancia, en la adolescencia, muy importante, donde ahí se regulan muchas cosas, donde se empiezan a formar muchos patrones, donde de ahí va a derivar un futuro tuyo. Creo que es tan importante tener inteligencia emocional. En las empresas hoy día se está trabajando mucho, pero ya trabajas con personas de una edad, o sea, ya es mucho más fácil trabajar con los niños, que son mucho más moldeables, ¿no? Sí. Para terminarmos, si tuvieras que llamar a alguien, ¿a quién llamarías en este momento y qué le dirías? Si tuviera que llamar a alguien. Sí. Ay, pero si tuviera que llamar a alguien, llamaría a mi padre. Me acuerdo tantas veces de llamarle y ya no puedo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ay, déjame estar un poquito contigo. Déjame solo un ratito. Sí, me encantaría. Porque muchas veces yo no he borrado el teléfono de mi padre. Yo le llevo todavía en el móvil porque no me atrevo a borrarlo. No sé, me parece como que quiero como quitar y no le he borrado, pero no por nada, porque yo hablo con mi padre todos los días y todos los días me acuerdo de él y creía que cuando fuera pasando el tiempo me iba a acordar menos, pero cada vez me acuerdo más porque está en todos los sitios. O sea, ahí está porque he vivido tantas cosas con él que digo, donde caigo, si me tiras en paracaídas y caigo en un sitio, ahí está con mi padre. Entonces, bueno, si pudiera llamar a alguien, pues esa llamada se la haría a mi padre, sí. Si pudiera hacerlo, le diría que está todo bien aquí abajo y que le echo mucho de menos. Qué bonito. Sí. Así terminamos y voy a leer algo que ya creo que ya te lo comenté a ti misma, que el vacío que sentiste a lo largo de tu trayectoria era tu alma hablando. Tu historia no podría ser diferente. Mujer y torero es un ejemplo de valentía, de superación. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me ha gustado mucho lo que has escrito, la humildad y la honestidad que pones en cada palabra de este libro. Gracias a la mujer, a Cristina y al torero por compartir de una forma tan bonita tu experiencia, tu camino. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Fernanda. A vocês, Gracias. obrigada, até à próxima e não te esqueças, dá voz à tua voz. Chao.